Vamos a hablar sobre las divisiones de la derivada. Habíamos visto en otro video que era la derivada y con sus respectivas funciones. En este caso vamos a ver lo que es sus divisiones, que se dividen en cuatro divisiones como explícitas e implícitas, entre otras dos más. Lo que quiero llegar es que vean aquí un poquito el concepto, su gráfica y su representación, y moviendo un poquito la cámara para que vieran todo el pizarrón, porque créanme, al hacerlo se ve muy juntado y no me gusta todo que esté amontonado, sino distribuido, seccionado, como decimos nosotros los matemáticos, o bueno, como decimos como dicen los físicos matemáticos, diría yo, como los dicen los científicos e ingenieros. El concepto de lo que es una derivada explícita es aquella donde la variable y, en este caso la variable dependiente, ya que en muchas y depende de x para obtener un cierto valor mediante la tabulación, mediante la factorización o mediante las reglas orbitales que existen en el cálculo diferencial. Sin embargo, está despejada, y siempre y cuando esté despejada, la variable dependiente, que es y, va a ser una derivada explícita. Ya por puro concepto podemos identificar una variable o una derivada explícita. Gráficamente, la derivada con la función f de x es la pendiente de la recta tangente, pero en este caso influye para su representación más algebraica. Puede estar representado de tres formas. La primera forma, ponlo aquí, la primera forma, voy a regresar la pantalla, ya la regresé, se ve mejor. Bien, la primera forma de cómo representar a una derivada explícita es mediante el siguiente caso. El primero puede ser que esté la y sola, puede ser una. La segunda es que esté la pura f de y con respecto a dx, esa puede ser otra, la derivada de y. Disculpen por el sonido, chilla un poco, ya se está muriendo el marcador. Y número 3 puede estar representada con la función nada más f de x, o sea que puede estar representada de esta manera, ya sea como f de x, f de y con su respectivo diferencial de x, o la pura variable dependiente sola. Esa es la idea, que esté sola o se encuentre representativamente la variable y, que esté siempre despejada, es una derivada explícita. En conclusión, tenemos lo que es el concepto, que es la derivada explícita. Es más que nada aquella que donde y está despejada únicamente, para que no haya confusiones. Gráficamente se encuentra, por ejemplo, aquí lo podemos obtener mediante una área bajo la curva, o tenemos una curva en un cuarto mediante una gráfica, una gráfica donde se encuentra una curva y la línea o la pendiente de la recta tangente se ubica en una inclinación de la curva, es decir, perpendicular a los dos ejes, en este caso al eje x y al eje y. Variable independiente, variable dependiente, Sin embargo, aquí tenemos la función f de x, una constante a, x es igual a 0, pero en sí esta es la inclinación que se aplica, o la inclinación puede ser representada como la inclinación, ya que está ubicada como la pendiente de la recta tangente para su representación graficadora, entonces la podemos ubicar de esta manera y tiene ecuaciones lo que son como si fueran formas lineales. Pero para no irnos más allá, son sus conceptos claves. Entonces, divisiones de la explícita, concepto, cómo se representa gráficamente y su representación. Si vemos un ejemplo, tenemos por ejemplo la derivada de 3x al cuadrado de x. Luego tenemos la función de aquí f de x. Aquí tenemos un ejercicio sobre lo que son las derivadas explícitas. Ya nomás la derivamos, 3 por 2 son 6, y que estamos hablando x de x. Vemos que cómo puede representada una variable, en este caso una derivada explícita, es mediante esta forma. Y podemos apreciar que esta ecuación o esta forma que quedó así es igual que esta. Entonces vemos que esto en realidad, o este ejercicio de al derivarla, 3 por 2 6, 2 menos 1 1, es una derivada explícita. Segunda división de lo que es la derivada en una forma implícita. Bueno, aquí lo que vamos a ver para encontrar una segunda forma de lo que es una derivada implícita, vemos que por concepto es cuando no aparece la variable y, es decir, no está despejada. A comparación de la explícita, habíamos dicho es cuando una variable independiente, que en este caso es y, está despejada. En este caso es lo contrario, no está despejada. Sin embargo, por concepto vamos a decir que x' es igual a 1, o en este caso vamos a dejarlo como y' diferente a 1, ya que cumple este rango.
a lo que me refiero a una derivada implícita es cuando, por ejemplo, tenemos las siguientes expresiones algebraicas o de derivadas más que nada. La derivada con respecto a dx de 9x al cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? Yo a esta cantidad o a esta derivada con respecto a dx de 9x al cuadrado voy a sumarle más 3y al cubo. Vemos que estamos tomando dos miembros, en este caso un miembro tras miembro, pero la idea es separar los miembros tras miembros, es decir, que no se junten. Por otra parte, vemos que por comparación, si hubiera esta misma variable y estos mismos exponentes, se podría reducir esta función. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta lo que llevamos vemos que vemos otra variable x independiente y la variable y independiente. Dos miembros, dos términos distintos en una sola función, o en este caso una sola derivada, llamada implícita. El concepto fundamental de lo que es la implícita es cuando no despejamos la variable y es diferente a 1. A lo que nos da a entender a nosotros matemáticamente es que únicamente el resultado que te va a dar no va a estar un miembro tras la otra. Es decir, no los vas a poder sumar. ¿Por qué? Porque, insisto, habíamos visto en matemáticas o en lo que es álgebra suma de términos, cuando tienes 3x más 2, x es igual a ¿cuánto? 3 más 2, 5. Y x puede ser cualquier objeto. Si tú le quieres dar un objeto, puede ser un avión, un carro. 3 carros más 2 carros son 5 carros. En este caso, ¿a qué me refiero? A 5x. Entonces tú no puedes sumar algebraicamente 9x al cuadrado más 3y al cuadrado. 9 aviones más 3 bochos no se pueden sumar, así que no es lo mismo. Sin embargo, si no son lo mismo, no se pueden agregar o simplificar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Si fueran mismos exponentes por pura comparación o por reducción de este término, x y x se pueden reducir, igual que las potencias valgan lo mismo. Si no, no tiene caso, o sea, no debe de valer lo mismo. Toda esta parte debe de valer lo mismo, y esté a la quinta, ahí se pueden sumar. ¿Y cuánto sería? 5x a la quinta, ¿ok? De esa manera reducimos las expresiones matemáticas. Su representación, vamos a decirle que es cuando, por ejemplo, tenemos una línea así, tenemos una curva, y la implícita igual nos da funciones bajo el área de la curva, pero con función f de x. Y la idea es encontrar lo que es la suma de dos variables, cuando una a la otra se une. Por ejemplo, aquí tenemos otra curva, 2 en una, y esta puede ser con x y la otra puede ser con y. Esta puede ser con x y esta con y. Pero al reducirlas vemos que no las podemos unir. ¿Por qué? Porque no valen lo mismo. Ese es el concepto fundamental. En conclusión, el concepto de lo que es la implícita es cuando la variable y no está despejada. Y en términos muy simples o concretos, es cuando tienes dos, por ejemplo, tienes una función y vemos que tienes dos miembros distintos uno tras el otro. Entonces, al resultado que llegues al derivar, por ejemplo, 9 por 2, 18, x de x más 3 por 3, 9, pero aquí tenemos y, que es independiente, y la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, al reducirlo no se puede hacerlo. ¿Por qué? Porque por su nombre lo indica, es implícita. ¿Quedó claro? Compartan en los comentarios si hay una duda, aclaración o algo que me haya equivocado para poder yo corregirme sobre eso. Somos humanos, créanme, y estamos empezando este nuevo canal para surgir nuevas dudas, nuevas preguntas, nuevos temas por descubrir. Muy grandiosos los temas, ¿ok? Así que vamos con el número 3 de la división de lo que es la derivada. Disculpen, faltó el ejemplo, vamos a aclararlo así muy rápido. La función f de x es igual a 3y al cubo. Al derivarla usamos la función o la formulita kx a la n es igual a k que multiplica n a la x a la n a la menos 1. ¿Por qué? Porque por comparación vemos que es la misma fórmula. Eso va a ser igual a 3 por 3, 9, x al cuadrado, perdón, y cuadrada con su respectivo diferencial de y. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación o derivada implícita. Igual cuando tenemos más términos de diferentes miembros, es una derivada implícita, así de simple, ¿ok? Siguiente, ahora sí, número 3. Tercera derivada. Vemos que la tercera derivada, llamadas sucesivas, por concepto vemos que son sucesivas, es decir, son constantes. Por su concepto que yo aclaré, son aquellas que se desarrollan constantemente. Por ejemplo, si tenemos una función arbitraria f de x', así nada más f de x nada más, vemos que vamos a derivar la función normal. Al desarrollarla, o a seguir derivando esa misma función, si hay simplificación de la misma, claramente, podemos decirla que es la segunda derivada. Pero si esa segunda derivada la volvemos a derivar por sí misma, obtenemos una tercera derivada, pero dependiendo de las comillas que están al lado de la función f de x. Y si volvemos a derivar esta, obtenemos una derivada
pero ahora de 4. Esa es la cuarta derivada con respecto a f de x y nos va a dar un número llamado cuarto término derivado, sin importar que esto es lo que se aplica en esos conceptos, ¿sí? Bien, otro ejemplo que podemos aplicar o ejemplo para lo que es las derivadas sucesivas es el siguiente ejercicio. Para encontrar un ejemplo que tenemos el siguiente, dice obtén la derivada de los siguientes números 1, 2, 3 o 4, pero representando esta idea, es decir, teniendo sumas de varias derivadas en un solo conjunto. Por ejemplo, a la n más b a la n más c a la n más d a la n, así sucesivamente hasta llegar a un m enésimo, sin importar que vemos varios términos en la misma función f de x, pero por concepto que venía anteriormente, es el desarrollo de varias derivadas, pero con respecto a lo que se le pone aquí, es decir, con las comillas. Por ejemplo, aquí vemos que nos indica una. Bueno, vamos a poner que indica una. Indica una es la primera derivada. Vamos a obtener la segunda derivada de estas funciones. Sería derivada número 2. Va a ser igual, entonces, a derivar 2x al cubo. ¿Cuánto va a ser? Multiplicamos de acuerdo a las fórmulas. En otros videos igual ya expliqué sobre las distintas fórmulas que aplican las derivadas. La derivada de una constante 0. La derivada de u a la n. Es por n a la menos n a la x a la n a la menos 1 por su respectivo diferencial de u sobre dx. Hay distintas fórmulas con las derivadas, pero vean ese video por favor. Entonces para derivar 2x al cubo, 2 por 3 son 6x, ok, obtenemos x al cuadrado, menos 15 por 2 son 30, x nada más como exponente 1. ¿Por qué? Porque le restamos 2 a la menos 1 es 1, más 36x, la derivada de 36x queda como 36, y la derivada de una constante siempre va a dar 0, así que esto va a dar 0. Entonces seguimos con la segunda derivada, con la tercera derivada. La tercera derivada, 1, 2, 3, ponemos 3 comillas, de acuerdo al concepto. Ponemos 3, se alcanza a apreciar. Ahí se alcanza a ver, sí se alcanza a ver, ok. Más o menos, ¿verdad? Bien, no. Bien. Aplicamos la tercera derivada, 6 por 2, 12, x. La derivada de 30, pues es 30. Y la derivada de 36, una constante, va a dar 0. Aquí tenemos un 0. Aquí tenemos un 0. Seguimos simplificando. Por espacio, voy a ponerla acá arriba. Vamos a borrar esta parte. Que es la... sí, aquí arriba. ¿Okay? Aquí arriba. Vamos a borrar este concepto, pero ahorita lo vuelvo a escribir. Quiero que vean cómo se desarrolla una derivada sucesiva. Cuarta derivada. Con f de x es igual. La derivada de 12x es 12. La derivada de 30 pues es 0. Entonces el resultado quedó como una constante. Y si queremos seguir derivando, la derivada de 12 pues es 0. Y siempre sin importar que, derivando, vamos a llegar a 0. Siempre en cualquier derivada que empieces desde hasta el 101x a la 8, como quieras derivarlo, siempre vas a llegar hasta el número 0. ¿Por qué? Porque sin importar que vayas reduciendo, siempre le va a estar restando el exponente 1. 1, 1, 1, llegas al 0, quitas el 0, llegas como exponente 1, llegas a la pura variable, la derivada de una variable te queda el puro número, y la derivada de un solo número o de una sola constante es 0. Vamos a correr con la última, cuarta sucesión llamada las parciales. La última división de lo que es formas de derivar, es decir, las subdivisiones. Sin embargo, las últimas son las parciales. Pero en matemáticas una derivada parcial, como concepto dice, de una función de diversas parciales. Es decir, es donde su derivada respecto a una de esas variables manteniéndose una u otras como constantes. Por ejemplo, si yo tengo como una función f de x, por ejemplo, tengo una función f de x arbitraria, f de x, y vemos que tenemos variables independientes y una variable dependiente, ¿ok? Tengo las dos tipos de variables, lo que es x y y. Sin embargo, a x y y yo le voy a dar un valor como 2 y 1. Pero si el problema o el concepto me dice que una de otras se mantiene constante, por ejemplo, yo puedo derivar a una función 3x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 3. Vemos que al derivar este tipo de derivada totalmente implícita, ya que contiene más términos, o también puede considerar como una sucesiva, también puede ser sucesiva porque tiene más de unos términos, pero diferente variable, más que nada implícita. Pero lo que pasa aquí con las parciales es que cuando al momento de derivar yo lo otorgo, yo le voy a otorgar ciertos puntos o ciertas funciones. Nomás quiero derivar a f de x cuando tiende 2 y a 1. Dejo a y siendo constante, pero más derivo lo que es x.
y a lo que es el número constante, es decir, a la variable, en este caso número entero, si lo derivo, y al 3x si lo derivo, cuando tiende a f de x. Pero si tiene f de y, este se mantiene constante, ese también se mantiene constante, y únicamente a la donde dice la variable y dependiente la voy a derivar, y sustituyo los datos donde me aparezca la función f de y. Y ahorita vamos a ver un ejercicio para entenderle mejor a lo que son las derivadas parciales, ¿ok? El ejercicio para las parciales es la siguiente. Si f de x, x y y, tenemos la siguiente función: x a la cuarta menos x al cubo y a la cuarta más 3y al cubo. Dice que hay que encontrar f de x, pero conservando a y, conservando en este caso y aquí, y acá, y derivando únicamente a la variable x. Y en el segundo caso, pero perdónenme, la otra es cuando ya después de derivar a la variable x y conservando constantemente a la variable y, lo que se hace es sustituir los datos 2 en 1 en la función f de x. Para f de y, que es la misma, hay que conservar ahora a la variable independiente que sea constante, y a la variable independiente, que es y, hay que derivarla respecto a esta función, conservando ahora lo que es x y lo que es x, ¿ok? Muy bien. Para la solución de esta derivada parcial, vemos que hay que derivar primero conservando la variable dependiente, que es y derivando la variable únicamente independiente, que en este caso es la variable x. Sería 4 que multiplica 1 es 4, x y 4 menos 1 es 3. Ya derivamos la primera parte. Muy bueno separar términos, ya que la multiplicación nos une para no equivocarnos. Aquí hay un término, otro término y otro término. Fueron 3 términos. Si no indica signo, indica que es positivo. 4 por 1, 4. X, 4 menos 1 es 3. Menos, aquí conservamos a y. Multiplicamos nada más lo que es x al cubo. 3x al cuadrado. Conservamos y, como dice el problema de las parciales o el concepto de parciales. Es ir conservando una constante, pero a la otra no, dependiendo de que nos estén pidiendo, cuando tienden en este caso a x como 2 y a y como 1. ¿Ok? Sería 3y al cubo. Ahora la función f de x, sustituyendo esta misma, va a ser igual a 4 que multiplica al cubo, 3 que multiplica al cuadrado por y a la cuarta más 3y al cubo. Vemos que y vale en este caso 2, sustituimos a la variable 2, y aquí sustituimos a la variable x, que en este caso x vale 2, y vale como concepto 1, y aquí este vale también 1. Entonces la función f de x o f', que estamos derivando dos veces, 2 por 2 por 2, ya que hay que elevar primero por jerarquía de operaciones, reducir las potencias y ya después la multiplicación. No hagan 4 por 2, 8 y al cubo, no, eso está mal. La idea es resolver esta base, recuerden, separando términos, ¿ok? 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 8 por 4, 32, menos el que está aquí, 2 por 2 es 4, por 3 es 12, y 1 por 1 por 1 por 1, pues es 1, y 12 por 1 es 1, más por más, 1 al cubo 1, por 3, 3, reducción de todo esto va a salir como 32, para ir más rápido vamos a hacerlo mental, 32 menos 12, da 20, más 3, como resultado nos da 23, ya tenemos el resultado de una ecuación o derivada parcial. Para el caso de y, vemos que vamos a hacer lo mismo, la misma idea, f de x va a ser igual a derivando la primera parte, en este caso vamos a conservar a lo que es x y vamos a derivar y y y. De una manera va a quedar como negativo, ¿por qué? Porque al derivar y a la cuarta va a quedar como 4y al cubo, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a dejar a la misma x a la cuarta, pero de una manera va a quedar sustituida de esa manera explícita, ¿ok? En sí va a ser parcial. Para el caso de y, que es decir, conservando la variable independiente, que es x, y aplicando la derivada con respecto a de x a la variable independiente, queda de la siguiente manera: f de x es igual, no toco a x al cuadrado, este lo saco de la derivada, en sí por orden ascendente va a quedar de esta manera, ya que 4 o y a la cuarta, derivando esta parte, toda esta parte, 4 por 1 4, y 4 menos 1 es 3, para que quede más bonito quedaría como menos 4x al cubo, y al cubo, más 9y al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos 3y al cubo,
3 por 3, 9, y 3 menos 1, de acuerdo a las fórmulas, es igual a 9y al cuadrado. De esta manera quedamos de esta manera, y ahora vamos a sustituirla cuando f de x tiende a 2,1. Ese es x, este es y, menos 4 que multiplica a 2 al cubo, que multiplica, vamos con otro color para no confundirnos, entonces al cubo igual, más 9 que multiplica al cuadrado. Ok, aquí sustituimos x, x es 2, acá y es 1 y y es 1. Eso va a ser igual entonces a 2 por 2 por 2 es 8, ya que el exponente nos indica cuántas veces hay que multiplicar la base por sí misma. 8 por 4 es menos 32, ¿ok? Y 1 por 1, pues multiplica todo este número que va a dar lo mismo. Y más por más, si no tiene signo indica que es positivo. 1 por 1, 1 por el 9 que está acá es 9. Y menos 32 más 9 va a dar 9, va a dar menos 23, ¿verdad? Exactamente, va a dar menos 23. Y eso es lo que se trata de llegar a un más 23 en el primer caso, que fue cuando dejamos constante la variable x a la variable, no, cuando estábamos dejando constantemente a lo que es la variable dependiente, y ahorita con la variable independiente. Pero en sí uno dio más 23 y otro menos 23. Y ya terminamos lo que es un ejercicio o ejemplo de lo que es una derivada parcial. Nos vemos en otro video, suscríbanse al canal si les gustó, aprendan conmigo matemáticas. Y vamos a ver temas de matemáticas, física, química, incluso otras ciencias exactas como lo que es la biología, que son ciencias más puras, ¿ok?